Dios, que Dios quiere darles, que Dios quiere centrarnos. Todos venimos a la iglesia, ¿verdad? Hay gente, fíjate bien, hay gente que viene al socialito a saludar gente para no sentirse solo, especialmente en este país. Bueno, ahí en la iglesia nos vemos con nuestros amigos, platicamos y todo eso es muy bonito. Pero tenemos que centrarnos en venir a la iglesia porque aquí está Dios, adorar al Señor, ponerlo a Él en primer lugar y saber que Él tiene algo para ti, que Él tiene una vida preciosa, un mensaje que darte. Y no nada más un mensaje, cuando salgas de aquí, que tú puedas seguirlo alabando, adorando, que todos los días de tu vida puedan consistir en saber que Dios está contigo, que Dios quiere que tú sepas que Él quiere tener una relación diaria contigo, ¿no? Y la manera de acercarnos a Dios es quitando todo estorbo de en medio de nosotros, de en medio de Dios y yo. El pecado nos separaba de Dios, pero Él hizo algo especial donde nosotros no tuvimos que hacer mucho esfuerzo más que creer. ¿Qué es? Quitar el estorbo que me acercaba a Dios. Sin embargo, fíjate bien, hay cristianos que a pesar de que son cristianos, de que tienen a Cristo en su corazón, en su diario vivir muchas veces tienen estorbos para acercarse a Dios. Y el problema no es el trabajo o los problemas de mi jefe. El problema no es la suegra que vino a la casa. El problema no es la enfermedad que de repente te puede dar. El problema no es, puede haber infinidad de problemas, pero el problema es que nos alejamos de Dios, que vivimos como si Dios no estuviera presente. Tenemos que ser una iglesia que sepa, unas personas, tú tienes que ser una persona que sepa que Dios está contigo 24/7, siempre, 24 horas al día. ¿Y cómo voy a poder yo saber eso y estar atento a Dios, estar cerca de Dios? Porque a pesar de que está contigo, podemos estar ausentes y no sentirlo. Y no decirle, Señor, guíame. Y no decirle, Señor, te amo. Y todo eso lo hace el pecado. ¿Y por qué pecamos? Por la desobediencia. Cuando hay desobediencia hay maldición. Cuando hay obediencia hay bendición. Eso lo dice Deuteronomio 28. De eso habla. Pero muchos dicen Deuteronomio 28 habla de... ¿Cuántos versículos tiene? A ver si alguien me puede decir rapidito, Deuteronomio 28. Pero creo que son 17 donde habla de la obediencia. Y el resto, ¿quién lo encontró? ¿Cuánto? A ver, chéquele, no se trata de adivinar. Pero 68 versículos, de los cuales 17, imagínate. ¿Alguien puede dividir 17 entre 68? Ahora sí los pongo a trabajar. Siempre predico yo solo. ¿Cuánto? 4, no, perdón. 68 entre 17. No, 17 entre 68. Sí, yo estaba bien. Pensé que me había equivocado. El 25%, fíjate bien, habla de la obediencia. Y habla de las bendiciones que da la obediencia. Y el 75% habla de maldición. No sé cómo muchos dicen, Deuteronomio 28 es el capítulo de las bendiciones. No, es el capítulo, en todo caso, de la obediencia. Y más de la desobediencia. Lo peligroso que es estar en desobediencia. ¿Qué es lo que quita la desobediencia del cristiano que ya tiene a Cristo, que está viviendo? Solamente una cosa, se llama fidelidad, ¿verdad? Una vez le dijo el esposo a la esposa, le dice, es que tú eres un infiel y no tienes fidelidad conmigo. Dice, pues, si querías fidelidad, te hubieras comprado unas buenas bocinas, ¿verdad? Alta fidelidad. Bueno, que no me entendieron algunos. La fidelidad de Dios es perfecta. La que falla es la mía. Ser fiel a Dios es ser obediente en todas las cosas. Fíjate bien, el tema de hoy se llama su fidelidad y la mía. En esta reflexión,
Se trata de entender la fidelidad que mostramos a Dios y a los demás también, no nada más a Dios, pero a nuestras gentes, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros amigos. Y no se trata de exigir, tienes que ser fiel, no, o sea, no se trata de eso. Eso, ¿sabes qué? Eso no sirve. No se trata de que entiendas tú que es una bendición. Ahí viene la obediencia en la fidelidad, lo cual trae bendición. No ser fiel viene desobediencia y trae maldición. A veces estamos en desobediencia y necesariamente no tengo que estar haciendo algo malo. Simplemente no hacer lo que exactamente Dios quiere que haga. Y no hacer el bien, sabiéndolo hacer, dice que es pecado. El pecado es el que me separa de Dios. Por tanto, este mensaje de ser fiel, que debe de tener el objetivo de que tú seas fiel porque tú quieres ser fiel, porque tú estás entendiendo que amas a Dios, porque tienes el resultado del agradecimiento de este jueves al otro. Vamos a reunirnos a agradecer a Dios por tantas cosas que nos ha dado y ha hecho por nosotros. Pero eso es fidelidad, entender a Dios que en la obediencia mía, Dios me va a bendecir. Dios ha sido fiel contigo, ¿o no? ¿Ha sido fiel contigo Dios? Piénsalo. Entonces eso que respondiste debe ser suficiente para ser fiel con Dios, para yo también responderle así. ¿En qué tengo que ser fiel? Pues en lo que pide Dios. Él es fiel y entonces yo tengo que pagar con fidelidad. Tenemos que entender que Dios es fiel, perfectamente fiel. Dios perdona, por ejemplo, un ejemplo, Dios perdona y olvida, ¿no? O Dios perdona y más bien ya no recuerda esos pecados. Hay un dicho que no me deja hacer eso. Yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? ¿Cuántas esposas han dicho eso? Y tienen razón, pero no tienen razón. ¿Por qué? Tienen razón porque nadie olvida, a menos de que le dé Alzheimer o amnesia, ¿verdad? Un golpe o algo así. Isaías 43:18, te invito a leerlo conmigo. Y si gustas, nos ponemos de pie para orar juntos, que Dios nos hable en esta mañana. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No te acuerdes de lo que pasó, no traigas a la memoria lo que pasó, porque así dice, he aquí, yo voy a hacer cosas nuevas. Como que si estamos en el pasado y recordando y mortificando a los demás con que tú hiciste esto y acuérdate y porque eres aleluya y mucha santidad y ya ves cómo eres y ya te conozco, ¿verdad? Si empezamos así, Dios no va a cambiar a nadie. Y el que va a estar más mal es el que juzga. Entonces, no te acuerdes de las cosas pasadas para que yo haga una cosa nueva. He aquí, yo hago cosa nueva, dice el 19. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos en esta mañana, Señor, pidiéndote, Señor, que también tu Espíritu Santo nos ministre a nuestro corazón y que tanto el hablar como el escuchar sea de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, puede tomar asiento. Como les digo, no es que me dé amnesia y que ya no me acuerde de las cosas, se refiere más bien a la importancia de no aferrarse, a no enfocarse en el pasado, porque me voy a perder el presente y el futuro va a ser horrible. Entonces, tengo que dejar atrás el pasado para que Dios pueda hacer cosas nuevas en mí. Podemos cambiar, pero no cambiaremos como Dios quiere que cambiamos si no estamos atentos a lo que Dios quiere. Entonces, también tenemos que vivir en un mundo donde sí estamos en el mundo, pero estamos agarrados de Dios, no agarrados de las cosas. No agarrados entre nosotros de pleito,
no recordando todas las cosas que me han salido mal. Y no se trata de ser positivista, no se trata de ser optimista o de decretar, ¿verdad? Me va a ir bien y me va bien. No, se trata de algo más poderoso. O sea, se trata de yo estar con Dios y saber que Dios está conmigo y que la restauración y la redención, o sea, la salvación que Dios me dio en la cruz del Calvario, la haga vida todos los días y que ya no viva yo, pero Cristo vive en mí. Por eso es agarrados de Cristo, no agarrados de mí, de mi experiencia, de mi pasado, todo lo que yo perdoné, pero ¿por qué me hizo eso? Pues entonces no puede salir. El problema eres tú. A lo mejor te pidió perdón y él ya está feliz. Pero tú necesitas también establecer una relación con Dios, no vivir de esas cosas, olvidar para poder seguir adelante y mirar lo que Dios quiere hacer. Porque Dios mira, fíjate bien lo que dice el versículo 28 y de ahí dice Isaías 43, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Tenemos ese versículo en la pantalla? ¿No? Ok. Isaías 48, perdón, 25. Con razón no lo encontrabas. Ok. Excuse me. My fault. Isaías 48, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Fíjate bien qué hermoso es el Señor. No es que nos dé amnesia, ni a Dios le da amnesia, pero simplemente ya no me voy a acordar de eso, ya no lo voy a traer a memoria, ¿no? Entonces esas personas que dicen yo perdono pero no olvido, pues es muy respetable, ¿verdad? Qué bueno que va a vivir cuidándose de que no le vuelva a pasar. Pero ¿por qué no mejor vivir esperando lo que Dios quiere que te pase? Entonces para eso necesitas ya no estar pensando en lo que pasó, porque nunca vas a volver a intentarlo. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Es 43:25, ¿no? Sí, con razón. Ok, sí estábamos en el 43. I'm sorry, Ronaldo. Gracias por tu paciencia y la de todos ustedes. Bueno, ¿te fijas cómo la Biblia tiene razón, aunque el pastor se equivoque? Pero en la Biblia vamos a encontrar la verdad. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Así que no me acordaré de tus pecados. Entonces, si tú quieres que se borren tus rebeliones también de tu mente, algo que ya ni Dios se acuerda, ¿para qué te acuerdas tú? Borra eso para que puedas caminar en lo que Dios quiere, que es la libertad que te dio. Eclesiastés 7:10 reflexiona sobre lo mismo. ¿Cuántas han oído que dicen por ahí, no, hombre, es que en mis tiempos, ¿verdad? Yo me acuerdo que oía mucho eso de mi abuelo y luego de mi papá. Y luego ya cuando lo empiezo a decir yo me preocupo, digo, pues ¿cuánto tengo? Ah, pues ya me toca a mí. Pero no es sabio. Dice, nunca digas, ¿por qué será que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque lo que dices así, cuando dices así, no hay sabiduría en eso. O sea, siempre vamos a anhelar, ¿verdad? Ay, no, hombre, si estuviera Calderón, pero tenemos a Peña Nieto. Y ahorita ya, ay, Peña Nieto, tráiganselo, por favor. Estos están, no solo roban, sino también matan y destruyen. O sea, ya tienen todas las características. Ore por su país, donde sea, ¿verdad? No soy político, pero tampoco ciego. Dios mismo nos advierte, fíjate bien, que no sirve de nada enfocarse en el pasado, vivir de tiempos pasados. ¿Dónde está, verdad, la esposa, verdad? ¿Dónde está aquel romántico que venía con flores y con chocolates? ¿Dónde está aquel? Ubícate, mujer. ¿Lo mataste te conoció? Venía por la princesa, pero se encontró que ya vive con ella y ya se dio cuenta que... Y así es,
Un saludo para todos los matrimonios. Nos los veo aquí el sábado a las 7:30. Pero qué bonito entender la realidad. ¿Cuál es el problema? El mismo. Busca a Dios y obedece a Dios. No obedezcas tus sentimientos. No obedezcas lo que tú quieres. Ubícate en la realidad de que la vida no es como la vemos, es como no la vemos. Fíjate bien, la vida no es como la vemos, es como no la vemos, porque tenemos que vivir por lo que no veo, por fe. Y vas a ser feliz con ese caballero andante que tienes al lado, que es bien educado, que hasta tiene dinero y guapo, ¿verdad? Aunque no lo veas. Pero no, ayúdale. Dile que es tu niño, si tú le dices, ay, mi niño tan sonso. Así era su papá sonso y su abuelo, y él va a ser sonso, y cuando tenga hijos van a ser sonsos. Pues claro que lo estás maldiciendo. ¿Y sabes qué va a pasar? Que si tú le dices al niño que un ratón le trae dinero por los dientes, él te lo cree. O que se acueste temprano porque si no Santa Claus no llega, él se va a acostar temprano. No estoy hablando de qué es bueno y qué es malo. Lo que estoy hablando es que el niño te cree. Así que si tú le dices que ese niño es un siervo de Dios, un trabajador bueno, que va a ser bueno en la escuela y bueno en el trabajo, él lo va a hacer porque te creyó a ti. ¿No? Así es de que habla cosas buenas a tus hijos, porque eso es lo que creen. Pero Dios quiere que tú entiendas que no es nada más hablar para ver si sale, y si te cree, y si se esfuerza. No. Delante de Dios hay un ángel en cada uno de nosotros que nos cuida, algunos tienen varios, y qué bonito que según el propósito de Dios, Dios te va a apoyar según tu fe, la que no ves, o sea, las cosas que no ves. Si te guías por lo que ves, no vas a lograrlo. Pero si te guías por lo que crees que Dios tiene para ti, y Dios tiene muchas cosas para ti, ¿y por qué no las sabes? Porque necesitas leer la palabra de Dios. O tú te esperas a que yo te la lea aquí. Aquí no leemos la palabra de Dios. Aquí leemos versículos que tienen que ver con el tema. Pero que tú en tu casa agarres la palabra de Dios y empieces a leer. Y Dios te va a hablar. Y tu vida va a cambiar. Porque tú vas a empezar a ver lo que Dios ve, que nadie ve. Nadie lo ve. Pero si Dios te habla a tu vida para las cosas que quiere para ti, entonces tú vas a entender el propósito de Dios. Porque hay una fidelidad a Dios, hay unas ganas de obedecer a Dios, hay unas ganas de estar en la voluntad de Dios. Y nadie te va a tener que decir, oye, no hagas esto, oye, esto está medio mundano, oye, no, ponte esto. Hay iglesias que son así. Pero tú vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo y te vas a guiar hacia la perfecta voluntad de Dios. Es una realidad que Dios tiene para ti y que no lo vamos a encontrar si nosotros no somos fieles a Dios. Entonces mi fidelidad es la importante. Dios ya sabemos que Él es fiel. Y gracias a Dios por su fidelidad que es grande. Y le alabamos a Dios por su fidelidad. Le agradecemos, pero lo importante ahorita es que yo me alinee con la voluntad de Dios. Y el problema es que yo estoy viviendo bajo la naturaleza antigua. Yo nací de mis padres, tenían ciertas costumbres, tenían también herencias que me pasaron entre mis abuelos o tatarabuelos. Tal vez había alguien que no hacía las cosas muy bien, o muchos que tenían pecados, que tenían desviaciones sexuales, que tenían adicciones, que tenían muchas cosas. Yo no conozco a mis 16 tatarabuelos, pero hasta la tercera y cuarta generación hay que nosotros cortar. Y nosotros en nuestra vida todos los días tenemos que morir a ese hombre viejo que tiene todas esas cosas y esas inclinaciones para poder vivir en la naturaleza nueva que Dios nos dio. Dejar de pensar en tu deseo y pensar en lo que Dios quiere para ti, teniendo la fe de que Él, que es el Todopoderoso y que me diseñó y que me dio un propósito para mi vida, yo lo voy a poder cumplir. Y fíjate, el sueño más grande de ir a Harvard o de trabajar en Tesla o de no sé cuál sea tu sueño, de ser el mejor neurocirujano,
O sea, el sueño más poderoso que puedas tener y se te pueda ocurrir a ti, no se compara con el propósito que Dios tiene en tu vida, escrito para que tú hagas todas las cosas. Dios tiene un propósito para ti. Tú no eres el resultado de que tu papá y tu mamá se nos chispoteó y aquí está. Saliste tú. No, no eres el resultado. Aunque tú le hayas dicho a tu mamá, ¿por qué te casaste con papá? Y te diga, por tu culpa. Aunque ellos no supieran, que venía, Dios sabe que vienes. Y es más, Dios te envió con un propósito. No revuelvas el descuido de alguien con el nacer de alguien. El nacer de alguien es de Dios. Y es una bendición siempre. Cuando buscan el propósito de Dios es poderoso y cumple su propósito. Vivimos en un mundo donde casi no hay fidelidad. Por eso hay tantas tragedias, hay personas que siendo cristianas se divorcian, hay personas que no tienen compromisos incumplidos, relaciones fingidas, pero la Biblia habla de que Dios tiene un propósito para ti que nos debe de ocupar. Nosotros debemos de preocuparnos por encontrar todos los días ese propósito y entenderlo. Debe de transformar mi manera para ser fiel a Dios. Porque el tema y la clave es ser fiel a Dios. Que yo sea fiel. Porque Dios, punto número 1 de 3, el 3 es la conclusión. Dios es perfecto y así es su fidelidad. Eso tengo que entenderlo. Dios cumple lo que promete. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Otra vez, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Nosotros sí. Así es de que nosotros tenemos que cambiar. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros sí. Y tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que Dios va a cumplir su plan. Contigo, sin ti, Dios es Dios. Pero yo prefiero que sea conmigo porque eso me conviene a mí. Entonces la fidelidad es un tema central en toda la Biblia que habla de cómo permanecer en la voluntad de Dios. Y la única manera es que la naturaleza que teníamos antes la dejemos. Nuestra manera de hacer las cosas, de pensar, de sentir y de decidir, cambie a una manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, a una manera de decidir buscando la guianza del Espíritu Santo y a una manera de sentir de acuerdo a lo que Dios siente. Es que lo odio, pero si Dios lo ama, tú tienes que amarlo. Jesús dijo, ama a tus enemigos, porque si amas a los que te aman, pues eso cualquiera lo hace, no tiene chiste. Pero si amas a tus enemigos, entonces van a saber que tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te pareces a Dios. Porque eres diferente a los demás. Como cuando dices, ay, lo echaste a perder, mijo. Te pareces a tu papá. Igualito salió, ¿verdad? Y ese lo echaste a perder es cuando hay confianza, ¿verdad? Cuando no, oye, qué bonito niño. Se parece a tu familia. Pero bueno, nos parecemos a nuestros padres y tenemos que parecernos a nuestro Padre Dios. Y Él es así, Él no va a cambiar, entonces nosotros tenemos que cambiar para parecernos a Dios. Él es amor, tenemos que amar. Él es fiel, tenemos que ser fieles. La fidelidad de Dios se expresa en el amor. Lee la Biblia y te vas a encontrar personajes que siendo leales a Dios, expresaron maneras diferentes que cambiaron ese mundo, ¿no? Jesús muestra el más grande amor de Dios. Y Jesús fue prometido desde el primer hombre y va a servir como redentor hasta el último hombre, que va a ser al final del milenio. Jesús se le prometió a Adán y Eva. He aquí la Virgen concebirá. Isaías lo dijo. Y a través de todo el tiempo, siempre la gente es salva por lo mismo que tú eres salvo. Tú eres salvo no porque eres bueno. Tú te ibas a ir al infierno no porque eres malo.
Somos salvos porque tenemos a Cristo y vamos al cielo porque lo tenemos a Él, porque decidimos. Él es el camino, la verdad de la vida. Él es la puerta por donde entramos a Dios. Él es todo. Cristo es el que nos lavó, nos salvó. Y por eso, fíjate bien, no porque ahora soy santo y vuelo, no. Eso no es cierto. Tengo dos opciones: batallar con el pecado para no pecar, o simplemente enfocarme en el propósito de Dios y me voy a olvidar de pecar, porque estoy ocupado en buscar a Dios. Y la segunda es la correcta, la primera es la religiosa. Los religiosos son terribles, mataron a Cristo. Y bueno, Filipenses 2:8 dice que Jesús, fíjate bien, no mirando cada uno por lo suyo propio debemos de vivir, sino cada cual por lo de otros. Eso te habla a ti. Tú no mires siempre por lo tuyo nada más. Bendice a otros, edifica a otros, habla de Cristo a alguien que sepas que lo necesita. Y por eso dice que esa manera de ser, en el versículo 5, Filipenses 2:5, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿No lo tenemos? Ok, Filipenses 2:4, perdón. Es que es desde el 4, puse nomás 8. Ok, I'm sorry. Ahora vengo bien. Se equivocó la computadora un chorro. Ok, ahí está desde el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, así debemos de vivir, sino cada cual también por lo de otros. Eso hizo Jesús, dice el 5. Haya pues este sentir, este que estamos viendo en el 4, dice: haya pues en vosotros, en ustedes, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque Él, cuando tuvo la oportunidad, era Dios. Y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa de cual agarrarse, y aquí yo soy Dios y no, nadie me quita, no. Sino que se despojó a sí mismo, dice el 7, y tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Si quieres, si no lo tienes, pues quita ese. Ya estamos en el 8, ya llegamos a donde estaba. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para que el Señor, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dice el 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús es el mismo que tiene que haber en ti, que no buscaba lo suyo y que se entregó por amor y se incomodó por amor, dejando su trono, dejando su comodidad, dejando el ser Dios, para venir a trabajar con pescadores que no le entendían, con cobradores de impuestos que nomás pensaban en lo material, con Judas, que siempre estaba contradiciendo y pensando cómo hacer las cosas diferente a lo que Cristo decía, con una bola de gente que eran pecadores, que eran religiosos, que eran de todo tipo de gente. Y vino a batallar con ellos, a hablar con ellos, a tener sed, a tener sueño, a caminar, a trabajar duro todos los días, por amor a nosotros. Y no contento con hacer todo eso por nosotros, al final nos dio un regalo a ti y a mí y a todos los humanos, muriendo por nosotros, porque nosotros éramos los que somos humanos. Dice que así que por cuanto nosotros como hijos somos humanos, Él se hizo humano para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio, que nos tenía esclavizados, que es el diablo, y libertar a nosotros los humanos, que por toda la vida estábamos sujetos a servidumbre. Fíjate, los ángeles que te cuidan a veces te ven como alguien que quisieran ser como tú, o no sé, creo. Porque el Señor Jesús te invitó a reinar con Él en su trono. Saben que somos la novia de Cristo. Todos en conjunto somos la novia de Cristo. No como el del que se imaginaba ahí al barbón vestido de novia con velo y todo, con una ametralladora, ¿verdad? Que la novia de Cristo tiene que pelear en la guerra espiritual.
Entonces no le entienden muchos. No, no, es algo espiritual. Quiere decir que vamos a tener una comunión íntima con Jesús y vamos a reinar con Él por 1000 años y después vamos a estar una eternidad con Jesús. Ahí no invitó a los ángeles, dice Hebreos, que no vino para los ángeles, vino para nosotros los humanos. El Señor nos amó con un amor tan desinteresado porque realmente nos ama. Y dice Hebreos 3, del 1 y 2, por tanto, hermanos santos, ¿por qué son santos? Pues porque fueron santificados por la sangre de Cristo. Me acuerdo que yo estaba en el coro de la alabanza, había como 1500 gentes, y había una hermana bien rara, ¿verdad? Y me pone la mano en el hombro, me dice, oh hermano santo. Y entonces el otro que estaba de aquel lado, no, estaba de este lado, me dice, hermano Blue Demon. Yo, ay Dios, los que no saben de lucha libre no me entendieron. Pero bueno, no somos santos. ¿Para qué te haces? ¿La regamos? Saliendo de aquí, a lo mejor le dices a tu esposa, ¿a dónde vamos a comer, mi amor? Hay tantos lugares, sorpréndeme. No, hombre, ya empezaste, vamos a la casa. ¿Verdad? El problema aquí es que hay muchas partes, ¿verdad? Pero no te acuerdas de cuando el Señor te sacó de donde estabas, que no tenías opciones más que lo que había, ¿verdad? Ni modo, saca los frijoles y las tortillas duras. ¡Ah, qué feo! Pero bien rico comemos, ¿verdad? No importa qué tienes o qué no tienes. Eres santo porque el Señor Jesús te santificó y te lavó tus pecados, no por algo que hiciéramos nosotros. Y por ese amor que nos tuvo, tenemos que responder con amor a Dios y sí ser fieles y no pecar y cambiar, ir cambiando. El cristiano no es santo, el cristiano es santificado. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol Jesucristo y sumo sacerdote de nuestra profesión. Porque Él fue fiel, dice, el número 2, el cual es fiel, ¿no? Todavía. ¿A quién? Él es fiel a Dios, al Padre de Él, Jesucristo. Como también lo fue Moisés a Él en toda la casa de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que ser como Jesús. Jesús fue fiel hasta la muerte. Y tú no te has muerto, pero a veces dices, no, yo ya no quiero, ya me doy por vencido. El cristianismo no es para mí. He caído tantas veces. Levántate, levántate, sigue adelante, porque cuando ya no respires, entonces ya es hora de dar cuentas. Pero todavía no. Así es de que no, tú como Jalisco, ¿verdad? No se raje. Para atrás ni para agarrar vuelo. Así es de que empiece a ser fiel a Dios, ¿no? Porque así como la fidelidad de Dios es perfecta, así Jesucristo tuvo una fidelidad perfecta y Cristo es nuestro ejemplo y tenemos que ser, pues si no tener una fidelidad perfecta, siempre volver a ella cuando nosotros metamos la patita, ¿no? Y punto número 2, Dios es bueno para el que es fiel. No es que Dios no sea bueno para siempre, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me resulta la bendición, el propósito, la victoria, ¿verdad? Muchos dicen, no, tú ora, que el Señor te dé la victoria y ora y ora. No, también haz acción, haz oración, no dejes de orar, pero haz algo, cambia. Dios tiene un pacto y Dios es fiel al pacto que tiene contigo. Pero si tú no eres fiel, pues Dios tampoco tiene que bendecirte. De hecho, Dios no te maldice, pero tú te maldices. Volvemos a Deuteronomio 28, que habla bien poquito de la bendición que tienes cuando tú obedeces, pero habla mucho de la maldición que tienes cuando no obedeces. Entonces no le eches la culpa a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Pues tú te metiste ahí, papá. ¿Por qué Estados Unidos está llegando a tanta depravación y a tanto? Pues no sacaron de la Biblia la escuela. Los que se criaron con esa Biblia, con esa escuela sin Biblia,
pues ahora ya no saben qué hacer. No saben lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la solución? Pues que destruir Estados Unidos. No, levántense, agarren la Biblia otra vez, ora por los presidentes. Porque así como se portan tan mal, pues que hagan algo bueno. Y qué bueno que vuelva la Biblia a las escuelas, que vuelvan los 10 mandamientos a estar ahí presentes y que los niños entiendan y que podamos tener más libertad. Que podamos tener libertad de trabajar y de que Dios te bendiga según lo que trabajas. Porque eso de que no trabajas y te dan dinero, eso es del diablo. Es del diablo. Jesucristo dice: el que no trabaje y que no coma. Pero tú le das de comer a haraganes que tienes en la casa. Es que el bebé tiene 45 años y nadie me lo quiere, pero yo siempre lo voy a querer. Pues sí, pero tú te vas a morir y él se va a morir contigo de hambre. Así es de que hazlo útil, que trabaje. Bueno, ya me desvié. Deuteronomio 28:2 estábamos, ¿no? Dice: y vendrán sobre ti. Fíjate bien, la bendición de Dios está condicionada. La bendición de Dios es para el hombre que le busca y le obedece y es fiel, no para cualquiera. Porque dice Dios: y estarán sobre ti estas bendiciones. No nada más vas a andar buscando, tú no tienes que andar buscando la bendición de Dios. Dice: y te alcanzarán las bendiciones. O sea, las bendiciones van a llegar a ti. Sí, es una condición, es condicionante, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, si no la oyes, sigue leyendo en Deuteronomio 28 y te vas a encontrar una bola de cosas horribles. No sé por qué es el capítulo de la bendición. No, hombre, habla más de maldición, es horrible. ¿Y por qué viven vidas horribles si son cristianos? Pues porque no obedecen, porque no les importa lo que Dios dice y siguen murmurando entre ellos y van a la iglesia como si fuera socialito y buscan la manera de que a mí no me importa. Hay hermanos que vienen y, bueno, aquí no, a otras iglesias, y no vienen a buscar a Dios. Qué triste. O sea, yo le doy la bienvenida a todos y me da mucho gusto que vengan y quiero que sigan viniendo, pero quisiera que también pensaran en Dios, porque esa es la clave de que cuando tú te vayas de aquí, Dios te bendiga. Y mi deseo, y se los digo y tú se lo dices al otro, es: Dios te bendiga, pero no es un saludo cristiano. Es como decir howdy acá en Texas. No, no es eso. Es un deseo que tiene que ser respaldado por ti. Tú eres el que lo haces realidad. Dios te va a bendecir si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y en ese oyeres, en la palabra hebrea oír, no es nada más de el sonido que entra por tu oído, sino es hacer caso. Si lo haces, si oyes, si lo haces, si lo llevas a cabo, entonces Dios te va a bendecir. Entonces esas bendiciones. Te digo dos verdades, fíjate bien. Tenemos dos verdades ahí en el, ¿sí o no? Dos facts, ¿ok? Ellos ponen atención, pero a veces se distraen exactamente cuando yo. Bueno, dos verdades. Individualmente, fíjate bien, indudablemente individualmente. Indeed, ¿no? Dios será fiel. No hay duda de eso. Indudablemente Dios será fiel. Número dos, indudablemente a ti te irá bien si eres fiel. Ese sí lo metió Dios, no yo. ¿Quieres que te vaya bien como cristiano? Sé fiel. Abraham es un buen ejemplo para nosotros. Él fue fiel sin ver. De hecho, es el padre de la fe. Llegó a ser amigo de Dios cuando ofreció a su hijo Isaac. Y le fue contado por justicia, dice Romanos 4:20. Y su obediencia radical, su confianza en Dios y su disposición a sacrificarlo todo por Dios, es clave en que Dios lo bendijera. Desde que Dios le habló a Abraham
y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham era bendecido. Abraham era una persona, ¿cómo se dice? Wealthy. ¿Eh? ¿Cómo? Ok. Era muy próspero. Gracias. Y él salió próspero, no vino a buscar a Dios para que lo bendijera con el dólar. No, Abraham tenía mucho. Y salió a un lugar que Dios no le dijo, sal. Pues salió. ¿A dónde? Pues tú sal. ¿Para dónde? Para allá, dale para allá. Ok, pues para allá voy. Y no sabía dónde iba. Sin saber, dice la palabra de Dios, que salió sin buscar prosperidad. Él buscaba agradar a Dios. Y Dios le descendió, Dios le prometió algo imposible. Porque es lo que hace Dios. No puedes comprar con dinero un hijo de tu sangre. Bueno, ahora con la clonación o no sé. Ya está. Pero no, hay cosas que son imposibles. Y es cuando tú cuando eres fiel, es cuando empiezas a ver la obra de Dios en tu vida. Y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y eran unos viejitos. Fui a una ecografía de la rodilla, creo que era, con Mayú. Y yo veía que ahí estaba en el radiología, ¿verdad? Había pues embarazadas y de todo, ¿verdad? Y cuando sale la enfermera ahí con Mayú, pues vienen conmigo, ¿verdad? Porque yo soy el que hablo inglés, pero chido, ¿no? O sea, yo los impresiono con mi inglés. Y le digo a la enfermera ahí, ¿y qué tal? ¿Qué sexo es? Y yo pensé que la iba así como a susanear, ¿no? Es un verbo aquí local. Pero no, me contesta, fíjate que son dos, hombre y mujer. Y yo, la suegra está tremenda. Bueno, pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué no la felicitan? Pues así estaba Sara y Abraham. Como que no les creían. ¿Va a tener un hijo? No. Hasta Sara se rió. Se atacó de risa. Y luego ya no se podía reír. Yo creo que se hacía así. Llegó Abraham. ¿Te reíste, verdad? Yo, no me reí. Pues por haberte reído le vas a poner risa al niño. Y le pusieron risa. Imagínate cómo se lo botaneaban ahí los otros niños. ¿Qué hubo, risa? Smile. Pero cuando Dios le pidió a su hijo, Abraham dijo, pues si el Señor lo quiere, pero tú lo tienes que matar. ¡Wow! O sea, ya si Dios se lo lleva, pues ni modo. Pero yo matarlo. Y Abraham lo hizo. Y llegó y lo puso sobre el altar. Y estaba dispuesto a matarlo creyendo, dice Hebreos, que Dios era fiel para levantarlo si se necesitaba. Pero como Dios dijo, Dios va a cumplir. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser fiel. Pero no entiendo por qué tengo que hacer esto. Es muy difícil para mí. No es posible. El mismo Dios que me dijo que fuera una tierra y que cuando llegue a esa tierra no me haga lo que hacen todos ellos porque ofrecen a sus dioses, a sus hijos en el fuego, me está pidiendo lo mismo. Pero ¿estás seguro que es Dios? Pues entonces Dios no te llamó a entender, Dios te llamó a obedecer. Esa es la clave. Pero a veces nosotros tenemos mejores maneras de hacer las cosas, entre comillas, ¿no? Y mi manera, yo creo que Dios dice que hay que perdonar, pero yo no lo puedo perdonar, pastor, porque ¿cómo crees? O sea, es un horrible monstruo. Y tú lo ves al hermano, pues normal. Ni siquiera va al gym, o no sé si cuando fue estaba cerrado. Pero bueno, no tenemos que entender, tenemos que obedecer. Ahora, yo nunca le digo a la gente lo que tiene que hacer. Yo le ministro y cada persona escoge. Ustedes lo saben, yo he ministrado a muchos de ustedes. Ya cuando me dicen que le dé dirección, bueno, pues ya nos ponemos a orar. Pero la gente le va bien cuando hace las cosas, aunque no entienda. Y Dios bendijo a Abraham. Y hoy es padre
de naciones, tanto que tú y yo podemos decir, somos hijos de Abraham por la fe. Y hasta cantamos, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Ya no los voy a torturar. Juan 15:14 dice, mis amigos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? El ejemplo de José. Tu fe no depende de tus circunstancias. A veces no puedes, crees que no puedes, pero sí puedes. Puedes ser fiel. La fidelidad se muestra precisamente cuando está difícil, cuando confiamos en Dios y entendemos que Él tiene un plan, aunque no nos diga todo el plan. Decía el líder de jóvenes, imagínate que Dios te diga el plan para 5 años. Ya sé, hombre, ya voy a acabar. Acá está. Okay. Esta tiene el plan de que ya me vaya. Bueno, tenemos que entender que Dios tiene un plan maravilloso y que solamente va a funcionar cuando tú seas fiel. Así es de que cuando tengas problemas, José tuvo muchos problemas y no entendía. De estar consentido en la casa de su papá, lo vendieron, lo hicieron esclavo. En la casa ya le estaba yendo bien, en la chamba, estaba de administrador y luego le levantaron un falso. La esposa del jefe de la casa le levantó un falso, fue a dar a la cárcel. Oye, ¿qué clase de, si yo soy fiel, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo nada más, el peor pecado que cometí es creer que Dios tenía un plan para mí. Y el plan era, me lo dio en un sueño y ahora estoy en la cárcel. Y en la cárcel siguió siendo fiel. Siempre fue fiel donde estaba José. Y al final, él terminó como segundo del faraón, porque fue fiel y salvó a Egipto y salvó a muchas naciones alrededor y entre ellos a la nación de Israel, que apenas era una familia, pero la salvó porque él era fiel, fíjate bien. Imagínate que tenía que administrar 7 años de abundancia. Y en el 7º año dice, yo agarro todo lo que puedo de lana y me voy a Egipto. Un saludo para todos los políticos de los países que tenemos todos. Pero fue fiel. Y Dios lo engrandeció, y Dios lo usó, y Dios lo salvó mucha gente a través de esa fidelidad. En conclusión, el punto número 3 es, si quieres que te vaya bien, tú puedes y debes ser fiel. Pregúntate, ¿confío en la fidelidad de Dios? ¿Confío tanto en la fidelidad de Dios que puedo atreverme a ser fiel aunque no parezca? ¿No? Pues es que no soy José. Es que no soy Abraham tampoco. O sea, pastor, cada quien tiene sus pruebas, dice la Biblia que Dios no te va a probar tan grande. No, pues yo no te estoy diciendo que entregues a tu hijo. Y tú no estás en la cárcel y no te ha ido tan mal. Pero como eres y como puedes, en eso, lo que Dios permita que te pase, si tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a sacar adelante si tú eres fiel y te va a bendecir, no nada más te va a sacar adelante. Así es de que no te preocupes por otras cosas más que por ser fiel. No tenemos que aguantar, tenemos que enamorarnos de Dios. No tengo que aguantar no pecar, tengo que enamorarme de Dios tanto como para decir, Señor, tú eres tan fiel conmigo, eres tan bueno, ayúdame a ser bueno. Y si llegas a caer, levántate y cree en el poder de la sangre de Cristo. Y cree en ti, porque Dios es fiel. Y tú puedes decir, sí, pero Dios no es hijo de hombre. Yo sí. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú tampoco eres hijo de Dios, o cuando menos no actúas así, y por eso te va así. Porque tú sí eres hijo de Dios. Así que el problema es que tienes que dejar de ser carnal
para no actuar como un natural. El hombre natural es el hombre que no conoce a Cristo y no conoce nada de Dios y nunca tiene que hacer lo que Dios dice. Y el hombre carnal es el hombre que sí conoce a Cristo, pero tampoco le importa lo que Dios dice y no lo tiene que hacer, porque tú puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Al final el pecado te va a traer viviendo unas vidas miserables, viviendo unas vidas sin Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Empezar a vivir no bajo la naturaleza que tenemos, sino bajo la naturaleza que vence al mundo, que vence el pecado, que vence a todo. Y fíjate cómo dice 1 Juan 5, 4 y 5, con esta termino. 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y entonces dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es nacido de Dios? Tu espíritu es nacido de Dios y tu espíritu es perfecto. Pero tu espíritu está en ti y tu espíritu no decide qué hacer. Tu espíritu no piensa intelectualmente. Tu espíritu no decide amar o no amar. Eso lo hace tu alma. El proceso de la salvación del espíritu está completo en cada cristiano. Somos salvos y el espíritu está en nuestro espíritu y por eso somos vida, porque la vida es estar con Dios. Pero el alma tiene que ir en otro proceso diario que se llama santificación. Y cada día empezar a cambiar mi mente para con ello cambiar mis sentimientos y mis decisiones. Eso es el alma, lo que piensas, lo que decides y lo que sientes. Y empezar a pensar como Dios, necesitamos leer la Biblia. El Espíritu Santo, por estar con el espíritu del hombre, nos hizo nacer, o sea, vivir. Pero lo que nacemos del espíritu hacia el alma es nuestros pensamientos. Por eso se llama la santificación. Por eso no somos santos, tenemos que ir hacia la santidad. No somos perfectos, pero tenemos que caminar hacia eso. Conforme se santifica, cada uno de nosotros va dando vida al alma. Y eso es gradual. Pero entre más vida, más victorias vas a tener. Y al cambiar tu manera de pensar, de sentir y de decidir, tú vas a ser un cristiano victorioso, vas a ser fiel, te va a traer eso, obediencia que te va a bendecir. Ese es el detalle. ¿Crees que no puedes? Jesús cree que sí puedes. Jesús le dio a cada uno de nosotros diferentes bendiciones. Y al final te va a llamar y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con el talento que te di, con la capacidad de hablarle a las personas alrededor de mí. ¿Qué hiciste con ese tiempo que te di? Y el que es fiel en lo muy poco, no tienes que ser fiel en lo mucho ni perfecto. Lo que Dios quiere es que seas fiel. Que ahí donde estés le alabes, le bendigas, leas la Biblia, sí, pero eso es para ti. Haz algo para Dios, habla de Él, obedécele a Él y empieza a hacer la obra de Dios para que Él te diga, como en Lucas 16:10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las pequeñas, pues no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Así que ser fiel significa cumplir los compromisos de tu familia, que ames a tu esposa, que ames a tu esposo, que ames a tu hermano, que vayas con el que no conoce de Cristo, que le des de comer si tiene necesidad y que también le digas que Cristo le puede proveer para toda su vida y después de su vida, para la eternidad. Porque tú tienes un trabajo muy especial. Y dice la Biblia que un día tu Señor va a venir y te va a decir, si lo haces, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Allá en el cielo no vamos a estar tocando un arpa ahí en una nube, en pañales. O sea, no, el cielo es mucho más interesante que el Fiesta Texas. Vas al Fiesta Texas en un día, no alcanzas a ver todo.
Imagínate, te va a una eternidad con Dios en cosas interesantes, en trabajos interesantes, porque fuiste fiel, te va a poner sobre cosas interesantes. Y en resumen, Dios es fiel y su fidelidad es perfecta, tanto que nuestra respuesta debe ser fieles. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Padre Santo, Señor, hoy oro, Señor, para que mis hermanos recuerden, Señor, que en su vida, Señor, hay cosas preciosas que tú les quieres dar. Pero hay cosas que nosotros ponemos en el camino, Señor, de esas cosas y estorban, Señor, todo lo que tú nos quieres dar. Señor, ayúdanos a ser fieles. Cuando la prueba parezca difícil, ayúdanos a recordar que esas pruebas son precisamente las oportunidades que tú nos das para ver tu gloria y para ser fieles en ellas. Y que en medio de ellas, Señor, o fuera de ellas, como cuando Daniel, Señor, tú lo salvabas del horno de fuego, pero no lo salvaste del pozo de los leones, pero ninguno de ellos fue dañado, ni dentro ni fuera de esas pruebas. Porque cuando hay problemas económicos, de salud, familiares, de trabajo, Señor, en la escuela o de cualquier índole, buscamos soluciones a veces sin orar. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a acordarnos primero de ti y confiar siempre en ti. Seguir fieles, Señor, y tener fe que mientras viene tu respuesta, yo no voy a decaer, yo no voy a ir para atrás. Seguiré siendo fiel, Señor. Ayúdame a no fallar, y si fallo, Señor, ayúdame a levantarme, Señor. Y Padre, vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y seguir siendo fiel, porque tú eres fiel y porque tú nos enseñaste a fidelidad, Padre. Señor, te damos gracias por tu fidelidad tan hermosa, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser constantes, íntegros y agradecidos, Padre, reflejando tu carácter en todo lo que hacemos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Señor, que están aquí, que tú les des de lo mejor del trigo, de la leche, de la miel, Señor, abundantemente, Señor, pero que ellos abran las llaves, Señor, de todas esas bendiciones, no estorbando, Señor, sino siendo fiel a ti, obedientes a lo que tú les quieres dar, y que tu nombre sea glorificado a través de las vidas de ellos. Te pedimos que uses a Daniel en Houston, que traigas con bien, Señor, a los Peña que están ministrando en Dallas, y que todas las bendiciones, Señor, sean no estorbadas por nosotros, Señor, y que lleguen hasta mis hermanos, Padre, donde quiera que estemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, ayúdanos a entender esto para cambiar nuestra vida y ser realmente hijos tuyos, que se parezcan a ti, que sean fieles como tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor.